Estamos encantados porque la nueva directora general de Desarrollo Rural, que es Ángeles Muriel, ha venido a Jaraíz de la Vera, invitada por el alcalde de Jaraíz, Luis Miguel Núñez, a la fiesta del tabaco y del pimiento 2023. Ángeles, ¿cómo valoras esta feria del tabaco y el pimiento? ¿Cómo valoras? Pues estamos enormemente agradecidos y orgullosos de estar aquí apoyando estos dos sectores productivos que son claves, no solamente en esta comarca, sino como motor de desarrollo de toda la región. No solamente el pimentón es capital mundial en esta localidad, sino que es buque insignia de lo que es el desarrollo y de las actividades agrícolas a nivel regional, con lo cual ha sido todo un placer compartir con vosotros estos días, conocer cuál es la sistemática del concurso, que me parece muy curiosa, ver cómo sus gentes están absolutamente emocionadas por ver sus producciones, con qué cariño y con qué mero las cuidan, y pues eso, muy agradecida de estar por aquí. Ángeles, ya conocías La Vera, ¿no? Sí. A ver, La Vera es un sitio donde hay que visitar, sí o sí, y bueno, he sido turista, he venido aquí a bañarme, por los rigores del verano es un sitio donde me gusta estar, y luego pues también acompañar a familiares y a turistas y a amigos de fuera a que conozcan vuestra tierra, vuestra zona, que es preciosa. Luismi, enhorabuena por esta nueva edición del concurso del tabaco y el pimiento. ¿Fuiste tú quien invitó personalmente a Ángeles a venir a Jaraíz? Sí, claro que sí, necesitamos, ¿no? Seguir precisamente apostando y necesitamos seguir ayudando a nuestros agricultores, que además en este año de manera sensible lo están pasando mal. Conocéis cómo está el pimiento y cómo también el tabaco pues, ha hecho estragos esas tormentas de principios del mes de junio. Por lo tanto era importantísimo que casi que aterrizando en la Junta de Extremadura, en la nueva directora general y en definitiva todo el bloque de la Consejería de Agricultura pues pudieran estar acompañándonos en las fiestas del tabaco y el pimiento, que para nosotros es muy importante, pero también visibilizar el apoyo mostrado hoy aquí para nosotros es importante, y seguro que también los agricultores, todos aquellos que han participado en el concurso del tabaco y el pimiento y también ahora en el concurso de platos típicos con pimiento, pues seguro que se van encantados precisamente al poder visibilizar y ver ese acompañamiento y esa colaboración y ese apoyo que también nos muestran desde la Junta de Extremadura. ¿Se prevén algún tipo de ayudas para estos dos productos para los agricultores? A ver, yo me he dado cuenta también a lo largo del día de hoy, hacia esa reflexión, encaja perfectamente en lo que son las estrategias marco a nivel europeo. Hay una estrategia que lo envuelve todo, que es la de la granja a la mesa, y estos dos productos representan no solamente la mesa, sino además la sobremesa, algunos de ellos. Entonces habrá que ver cómo se coordinan todas esas actuaciones en todos los estratos de reglamentación y por supuesto en todo lo que podamos ayudar, ahí estar. Ángeles, estás recién aterrizada en tu nueva responsabilidad. ¿Tienes ya un pequeño foco en cuáles son los principales problemas de Bueno, consejería? a nivel agrícola y ganadero hay un tema crítico que es el relevo generacional. Ellos me hablaban además del recurso del agua. Es un recurso que todos tenemos que empezar a valorar de una manera mucho más responsable, de una manera mucho más sostenible. Bueno, pues hay siempre temas que son el futuro, la innovación, la digitalización, que siempre estarán ahí y que tenemos que apostar por ellos. Directora, gracias por venir a La Vera. Muchas gracias. Alcalde, gracias. Nada.